Vivimos en un mundo interconectado como nunca antes, en el que las historias que consumimos son cada vez más diversas. Las encontramos en las redes sociales, medios de comunicación, el cine, los videojuegos, libros y por supuesto las personas que nos rodean. Toda esta información puede ayudarnos a conectar con nuestro entorno, pero también puede saturarnos y desconectarnos de nosotros mismos. Crear historias nace con la intención de ayudar a distinguir entre estas posibilidades. Queremos compartir nuestras historias para ayudarte a crear la tuya. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro jueves de Crear Historias. Yo soy Diego y el día de hoy me encuentro súper contento con el invitado que tenemos en este espacio, hablando de un tema que en particular, quien me conoce un poquito más me ha marcado en diferentes grados y que es este tema acerca de la migración o estar moviéndonos de un lugar para otro. Que claro, es un tema muy amplio que podemos llevarlo hacia muchas razones, pero que a mí me ha permitido ver cómo esta posibilidad de estar más de cerca en diferentes lugares te hace ver el mundo de una manera muy distinta, ¿no? Y que la migración a veces la entendemos de una manera muy particular o la vemos desde un punto de vista o desde una óptica muy pequeña, pero es mucho más allá de lo que pensamos, ¿no? Y aquí algunos datos que a mí en lo particular, mientras estaba preparando este capítulo, me llamaron mucho la atención, es que según la Organización Internacional para las Migraciones, casi 272 millones de personas son migrantes, ¿no? Actualmente, o sea, son 272 millones de historias que por a lo mejor necesidad, por buscar nuevas oportunidades, por buscar otros sueños, por buscar otras posibilidades, están creando su historia en un lugar diferente en donde nacieron, ¿no? Entonces, pues son millones de historias que nos pudieran enseñar muchísimo, que nos pueden abrir la óptica acerca de este tema en particular y que a través de la historia pues le hemos visto la migración o la podemos entender desde diferentes ópticas y nuestro invitado hoy nos va a revelar mucho más información con su experiencia y para presentarlos el día de hoy nuestro invitado pues les platico que tiene una larga trayectoria, es historiador, es cronista, es doctor en ciencias sociales, es analista político, es profesor del TEC de Monterrey, de ahí lo conozco. Nuestro invitado es de esas personas que las palabras que dice te quedan muy grabadas, que te hace reflexionar acerca de muchos temas. Una de sus especialidades es la migración, pero por supuesto que sus clases abarcan muchos otros temas que sí te hacen analizar y pensar acerca de las decisiones que estás tomando en muchos niveles, ¿no? También ha sido invitado en diferentes universidades como Fletcher, Harvard en Estados Unidos, la Universidad de Regina en Canadá. Ganó el premio Jalisco de Periodismo en 2007 y 2009. Es autor de diversos libros, como puede ser Con todo y triques, Frontera Vertical, Ciudadanos a la mitad, Historias mexicanas desde Nueva York. Y su más reciente libro, Yentes y Vinientes, que ahí fue cuando reconectamos después de años de que yo terminé la universidad, esta presentación en la que nos vimos de nuevo, que este libro habla acerca de la migración aquí en Jalisco y que a mí en lo personal me hizo ver desde muchas otras perspectivas este tema tan interesante, ¿no? Cómo la migración pues modifica nuestras historias, nos permite otras posibilidades y pues quería analizar mucho más a detalle cómo podemos llevar este tema desde la óptica pues, de un experto y pues sin más ni menos, Lalo, bienvenido, ¿cómo estás? No, hombre, pues muy contento de estar aquí, de compartir micrófonos contigo, Diego, y agradecido pues de la invitación para venir a platicar con las personas que amablemente nos escuchan. No, muchas gracias, Lalo. Y pues digo, la verdad, lo decía ahorita en la introducción, tus palabras siempre pues modifican, ¿no? O sea, te ponen a pensar en ciertas cuestiones que a veces no analizas. Quien haya tomado clases contigo lo puede corroborar, quien conozca tu trabajo puede entender como mucho más a fondo. Y pues para empezar un poquito como de hablar ya de lleno en el tema, me gustaría platicar o que nos contaste un poquito de tu historia y cómo te fuiste especializando un poco en este fenómeno migratorio, ¿no? Que dices que pues, es una de tus pasiones, ¿no? Pues mira, yo estuve estudiando primero durante muchos años, cerca de 10 años,
culturas prehispánicas. Ok. Y luego cuando ingresé a mi maestría en el Colegio de Michoacán, en el Centro de Estudios Históricos, ahí en Zamora, me moví de tiempo y empecé a trabajar historias de la época novohispana, sobre todo historias que tenían que ver con agustinos y haciendas en Michoacán. Y así estuve en la maestría y en el doctorado. Y una vez que terminé los trabajos, mis 2 tesis de maestría y de doctorado sobre agustinos y haciendas, por allá del 2005, pues me comencé a plantear pues cuál iba a ser mi nueva línea de investigación. Y yo siempre digo que al final mi historia personal me alcanzó. Ok. Yo pues soy fronterizo, soy de origen fronterizo. Llegué aquí a Guadalajara hace muchos años, procedente de Río Bravo y de Reynosa, Tamaulipas, y entonces pues yo siempre digo que crecí mirando la migración, pero no observándola. Mm, que eso nos puede pasar a muchos, Sí, ¿no? Ver la migración desde una óptica muy pequeña. así es. Y pues a partir del 2005, 2006, comencé a... Ya era un tema que me gustaba, que lo enseñaba, de hecho, en el ITESO en ese tiempo, y también ya en el TEC. Y entonces dije, bueno, pues además de estar enseñando lo que otros compañeros, otras compañeras investigadoras hacen, pues yo también voy a generar conocimiento para explicar este fenómeno. Y fue entonces que comencé a trabajar con pues con los flujos migratorios. En particular, primero en el estado de Sonora, en la zona de Altar, Sázabe, Naco, etcétera, y después en las primeras ciudades en Estados Unidos donde comencé a hacer trabajo de campo, que fue Chicago, y a partir de ahí, pues ya comencé a ampliar el estudio de la migración, sobre todo tomando en cuenta que es un fenómeno multifacético, multidisciplinario, multicausal, que cuando yo entro a estudiarlo, pues me doy cuenta que hay un montón de caras y un montón de Mm, procesos que se presentan a lo largo del fenómeno migratorio, y entonces pues es como yo comienzo a diseccionar el tema para estudiar diferentes dinámicas migratorias. Pues ya tengo entonces como unos 16 o 17 años estudiando el fenómeno. wow. Y eso que dices, no lo conocía, que, oye, mi historia me alcanzó, ¿no? O sea, que de alguna manera a todos nos puede suceder en diferentes ramas. Y en todo este proceso que has tenido alrededor de todos estos años, que bueno, lo has visto desde diferentes ángulos este fenómeno. ¿Crees que la migración es algo que sea como generalizado? O sea, que todos podamos tener como esta inquietud de movernos, que claro, digo, está el tema de necesidades, de buscar nuevas oportunidades, pero también como esta parte interna de buscar, ¿no? De explorar otros lugares, de conocer, de pues este mundo pues ya cada vez más globalizado, que pues tenemos el alcance de información que nos dice, bueno, hay un mundo más allá de lo que conoces en tu lugar. ¿Crees que eso es generalizado o que también actualmente a lo mejor nos venden muchas ideas o vemos muchas cosas en redes sociales que nos pueden pues generar como esta espinita, ¿no? De buscar en otros espacios algo que quizá también tenemos en nuestra ciudad donde estamos viviendo y pues no lo vemos realmente, ¿no? Pues mira, sí me parece que hay ese elemento que mencionas en términos de querer buscar por decisión, explorar nuevos espacios para vivir. Sin embargo, al día de hoy y a lo largo de la historia, nos podemos dar cuenta que el migrar es un proceso complicado, es un proceso muy, muy complejo, en donde la gran mayoría de las personas que se ven envueltas en esta dinámica lo hacen de manera obligatoria. Es decir, hay menos, mucho menos decisión migratoria que obligatoriedad migratoria. Ok. O sea, la gente pues sale a buscar la vida, sale a buscar el futuro,
desde sus matrias, como diría mi maestro Luis González, porque donde nacieron, en el terruño donde nacen, pues no hay las condiciones suficientes para desarrollarse, ya sea cuestiones que tengan que ver con la salud, los servicios de salud, la educación, el empleo, la calidad del empleo, salarios, seguridad, etcétera. Y entonces la gente pues se ve obligada a salir. Claro. De manera muy clara podemos hablar pues de estos expulsados de sus comunidades. Sí hay gente que tiene las condiciones adecuadas para vivir en donde nació y de todas maneras se mueven a otro lugar. En ese momento es cuando podemos hablar de una decisión migratoria. Pero, pues, ¿quién me asegura como persona migrante? ¿Quién les asegura que van a hacer un trayecto sin violencia, que no van a morir en el intento, que la unidad familiar se va a mantener? En fin, hay una serie de condiciones que cambian al interior de las familias que necesariamente se discuten antes de iniciar un proceso migratorio. Y esto me lleva a algo que a mí me parece que es muy importante y frecuentemente cuando platico el tema, pues lo menciono. En las familias migran las personas que se van y migran las personas que se quedan. Es decir, ¿por qué lo planteo yo así? Pues porque al final el proceso migratorio va a cruzar la vida de todos. Claro. Unos porque se fueron solos y otros porque se quedaron solos. Pero al final esa unidad familiar se ve cruzada por la experiencia migratoria. Y es cierto, ¿no? O sea, alguien se puede ir incluso con esta finta, ¿no? Que mencionas de, oye, me voy a Miami y voy a estar ganando más, pero pues también en qué condiciones pues, y va a costar vivir en Miami. Y va a costar vivir en Miami, no cuesta lo mismo que vivir aquí ni cerca, ¿no? Entonces, pues es un factor que, pues como mencionas, no tomamos en cuenta. Y algo que también que mencionas, pues esta parte, que yo no lo he visto así, ¿no? Que pues quizás los que nos quedamos, pues también nos va a afectar, ¿no? De alguna manera, y factores que a lo mejor no nos ponemos a considerar en el momento de tomar una decisión. Y con todos estos movimientos que pues en ocasiones, como dices, no son decisiones, que es un fenómeno, platicaba un poquito en la introducción, de millones de personas que lo están viviendo, ya sea por buscar una oportunidad, estar estudiando en otro lugar. Este fenómeno, con sus respectivas problemáticas que genera para los que podamos llegar a tomar esa decisión, ¿qué factores pueden ser buenos o qué beneficios hay pues de este tema hacia formar un mundo con con más bienestar, con más igualdad, con más, pues hacia un mundo más pacífico, ¿no? O sea, ¿cómo iríamos en ese tema? ¿O está muy lento realmente por ahí? No, yo creo que habría que hacer las siguientes reflexiones. La primera es que podamos como sociedad civil y política entender que se le necesita dar a la gente lo que yo llamo el derecho a no migrar. Es decir, la posibilidad de quedarse donde nacieron si así lo deciden. ¿Cómo? Pues con empleo de calidad, con recreo, con salud, con educación, etc. Si no se dan estas condiciones, lo que sigue es darles el derecho a migrar. Y este derecho a migrar se puede otorgar humanizando el proceso migratorio. Y al momento de hablar de humanizar el proceso migratorio, pues tenemos que tener muy claro que se da en dos espacios fundamentales. Uno, los espacios de tránsito. Y el otro, los espacios de arribo. Pero lo que tenemos hoy en el mundo es que las personas migrantes viven violencia en los tres espacios. Es decir, en su comunidad de origen, en el espacio de tránsito, que puede ser México, que puede ser el Mediterráneo, que puede ser Europa del Este, y luego en el territorio de arribo, que pudiera ser algunos países de Europa Occidental, México también, Estados Unidos. Y entonces nos damos cuenta cómo
estas personas migrantes, que pues como mencionabas en la introducción, son más de 270 millones de personas migrantes internacionales, porque solo en China tenemos alrededor de 340 millones de personas migrantes dentro de China. Interno, claro. ¿Sí? Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta, porque a veces la gente piensa, o cuando piensa en migración, solo la piensa en términos de migración internacional, Justo. pero hay mucha migración interna. Y entonces nos damos cuenta que los tres territorios en donde se desarrolla la vida de las personas migrantes están cruzados por una violencia inaudita, y que entonces lo que nos lleva a plantear es, pues, ¿cómo le hacemos para que migren? Primero, para que no tengan que migrar. Segunda, si migran, que lo hagan con seguridad. ¿Cómo le hacemos para no criminalizar al migrante? Para no discriminar al migrante. ¿Cómo le hacemos para que el migrante tenga ese derecho de decir, es que yo en Afganistán no tengo condiciones de vida y quiero vivir en otro lado, y a lo mejor pues voy a irme a Pakistán o a la India o a Gran Bretaña, y que también se les den condiciones de entrada, de arribo, de asentarse, porque además me parece que es la manera más segura, más saludable para las sociedades en general de incorporar a estas personas que llegan de otros espacios. Esta lógica verbalizada, por ejemplo, por Donald Trump, de es que vienen unos criminales, vienen a robarnos los empleos, pues en realidad muchas personas migrantes terminan en las comunidades haciendo trabajo que gente que está en esa comunidad no lo quiere hacer. Claro. Y generan recursos, generan dinero, se comportan en términos sociales bastante adecuadamente, y me parece que todo esto vendría a abonar entonces para que la convivencia con los migrantes en las zonas de arribo y en las zonas de tránsito sea mucho más humana, más segura, y esto al final va a redituar en mejores condiciones para el migrante, pero también en mejores condiciones para la comunidad de arribo. Y que ahorita mientras lo platicas me acuerdo de clases que tomamos contigo. Está el factor, digamos, físico, el riesgo que se ponen las personas si la migración se hace pues en estos tránsitos que mencionas, que es súper violento, pero también está como la parte psicológica, ¿no? La parte interna, y ahí te preguntaría un poquito qué les hace falta a los gobiernos en esa área. Digo, además de ofrecer pues un proceso digno para que las personas, si nos queremos mover a algún lugar, podamos adaptarnos, pero también como en la parte personal, como esta trauma que puede ser un cambio tan fuerte, y que lo mencionabas en el libro, ¿no? De Yentes y Vinientes, que aquí también hay comunidades de personas que no están siendo atendidas, ¿no? Como, pues hay gente de Chapala y hay extranjeros, hay americanos que llegan ahí y ¿quién los está atendiendo? ¿Quién sabe, no? O sea, como que en ese sentido el gobierno también, ¿qué tanto hace falta? Sí, a mí me parece que es una responsabilidad que no pueden hacer a un lado los gobiernos. Es cierto que el primer responsable de esto, de hacer algo porque la migración se detenga, son los gobiernos de las comunidades de origen. Pero ahí también, pues no podemos decir que México va a lanzar un discurso diciendo es que los países de Centroamérica no detienen ahí, en esos lugares, a su gente. Pues tampoco en México. O sea, los países de expulsión no hacen ese trabajo. No lo hacen los países de África, no lo hace México, no lo hace el Caribe, no lo hace la India, Centroamérica. Entonces, la primera responsabilidad es esa, darle a la gente ese derecho a no migrar del que yo te mencionaba. Pero después, cuando ya lo tienes a gente de otros países en el país de arribo, pues me parece que la responsabilidad de los gobiernos es atender a esa población. No hay forma de que la política migratoria sea la de la barda, la de la ley, la de la persecución, la deportación, las redadas, la criminalización. Debe de ser una política que permita
el arribo y el asentamiento de la gente en las comunidades a donde llega. Porque por más leyes, por más muros que se levanten, hoy tenemos cualquier cantidad de muros en el mundo buscando detener la migración. Y si algo crece cada año en el mundo, es la migración. Lo cual nos muestra que en tanto sigamos pensando que la mejor estrategia para detener el flujo migratorio es levantar un muro de 5 metros de altura, pues podremos llegar con el muro al cielo y el fenómeno migratorio no lo vamos a detener, porque hay que detenerlo en donde se origina. ¿Cómo? Con políticas de gobiernos que permitan que la gente se pueda desarrollar ahí. Y luego también aquí hay otro elemento que me parece que es importante mencionar. Una cosa es la política de un gobierno para atender migrantes en flujo, pasando nada más, y otras muy diferentes, de otra cualidad, son las políticas que hay que echar a andar para atender a las poblaciones que ya se quedan. Es decir, si llegan aquí a Guadalajara un grupo de centroamericanos y el gobierno de Jalisco pues los atiende, les da condiciones para que pues pasen aquí por Guadalajara, sigan su camino, ese es un asunto que lo puede atender los albergues que tenemos en la ciudad, la sociedad civil, etcétera. Pero otra cosa es que lleguen los centroamericanos y digan, yo ya me quiero quedar en Guadalajara, porque entonces hay que ver por su educación, su seguridad, su trabajo, su recreo, su cultura. Las políticas son diametralmente diferentes para atender una población en flujo que para atender una población de arribo, lo que le llamamos de punto final, que ya lleguen para quedarse. Que eso también a veces no lo tomamos en cuenta, ¿no? Nada más vemos de aquí, el migrante va a llegar a Estados Unidos, va a cruzar el charco y ya está. Por eso platicaba también un poquito en la introducción que tenemos una perspectiva muy corta, ¿no? De lo que es el fenómeno migratorio. Y también decías de China, ¿no? Que es superior el número de migrantes internamente a los internacionales, ¿no? O sea, es algo que no vemos. Además hay otra cosa que no hay que perder de vista. Por lo regular, los países expulsores le exigen a los países receptores que atiendan a sus poblaciones, que los dejen entrar, que les den condiciones de vida. Pero cuando esos países expulsores, como el caso de México, también es un país de recepción, entonces los discursos y las prácticas de la gente no son las mismas para los centroamericanos. Entonces, podemos ver en México diversas expresiones de apoyo hacia grupos mexicanos en Estados Unidos, de molestia, porque los tratan de una mala manera en Estados Unidos, y esas mismas voces quejándose porque llegan los centroamericanos a nuestro país, levantando la voz diciendo pues no, que no se les dé el trabajo, que no se les dé la educación, no las están quitando. Entonces, me parece que al final de la historia, las poblaciones migrantes se quedan atrapadas en medio de dos sociedades que unas, o de tres podríamos decir, una que los expulsó, otra que no los deja andar y otra que no los quiere recibir. Y entonces, pues la reflexión es, ¿y dónde se van a quedar? Volando. No pueden regresar a sus comunidades porque no hay condiciones. No pueden quedarse en México porque no los queremos. Y no pueden entrar a Estados Unidos porque los rechazan. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ellos? Porque me parece que también es una responsabilidad, no solamente de los gobiernos, sino de la sociedad, la atención a la misma gente. Sí, no hay una coherencia en el discurso, ¿no? Estamos pidiendo algo que no estamos ofreciendo y creo que también en México de repente tenemos esa mentalidad, ¿no? O sea, es bastante fuerte. Y en ese sentido migratorio de la actualidad, ¿cómo crees que ha afectado como el flujo de la información, como esta era digital, ese fenómeno que creo que me parece, claro, dependiendo del privilegio, el acceso que cada quien podamos tener a la migración, pero podemos ver mucha información de cosas que puedan estar sucediendo en otros países, en otros lugares,
y nos podemos comprar una historia que a lo mejor no es tan cierta, ¿no? A lo mejor podemos ver algo que salió en una noticia, alguna imagen, y que nos genere esta como inquietud de, oye, allá puede haber otras oportunidades, allá pueden estar pasando otras cosas. Ese fenómeno, ¿cómo lo ha modificado ya sea redes sociales, ya sea el flujo de información a como lo conocemos hoy en día? Fíjate que yo pues te daría dos reflexiones. Mira, la primera es, como en cualquier tema, hay una cantidad de noticias falsas, Mm, de verdades a medias, mm, de manipulación, etcétera, en las redes sobre cualquier tema, entre ellos la migración. Eh, Noticias, páginas de internet que nos pueden vender ese sueño de que en otro lugar vamos a estar mejor y termina siendo un fraude, un riesgo, etcétera. Pero hay otro fenómeno que me parece que es bien interesante mencionarlo, que es el uso que de unos años para acá han comenzado a hacer los grupos de personas migrantes de Centroamérica mm, para organizar las caravanas. Y entonces lo que estamos viendo es que hay grupos que de repente, por el WhatsApp, por el Facebook, el Twitter, empiezan a avisar. mm. Sale una caravana de Tegucigalpa, en 8 días nos vemos en el parque fulano de tal. Y empiezan las cadenas y a compartir, y se empiezan a juntar, y salen, ¿sí? No es una mano invisible, no es Trump, no es Soros, nadie así manipulando a la gente para que se vaya, para golpear a un gobierno, golpear a otro. Yo lo he estudiado y no es otra cosa más que una comunidad que tienen acceso a un teléfono, que tienen acceso a internet y que empiezan a whatsappearse para decir, pues nos vamos al norte. Y bueno, apenas este domingo salió una caravana de Tapachula Mm. a la Ciudad de México. Pero pues salió una la semana antepasada y seguramente en los siguientes días saldrán otras buscando condiciones para pasar, para quedarse, para que les den acceso a programas sociales, etcétera. Y cuando yo he entrevistado a los migrantes que vienen en caravanas, pues la respuesta siempre es esa. ¿Quién nos organiza? Nosotros. No hay un ente ahí superior. Claro que hay algunos líderes dentro de los grupos, pero al final son los mismos migrantes que se empiezan a organizar. Entonces ahora el uso de la tecnología, el uso de las redes sociales, de la información, pues también la utilizan para saber cuáles son las rutas menos peligrosas, para saber la red de albergues, quiénes van a ir, bajo qué condiciones, hacia dónde, incluso para dar a conocer sucesos como el de Juárez. ¿Sí? Esta tragedia en Ciudad Juárez donde mueren migrantes calcinados prácticamente en una estación migratoria, Claro. pues también las redes sociales nos ayudan no solamente a conocer lo que está pasando, sino a difundirlo, a informar a la gente. No, y ya puedes, en base a esa información, pues tomar ciertas decisiones, ¿no? Ya te la piensas, pues, un poquito más, ¿no? Sí, y ellos lo conocen las redes de polleros, las redes de los coyotes, por dónde es más seguro pasar, cuánto qué están interesante. cobrando, en fin, o sea, toda esa información la van teniendo a lo largo de la ruta. Si la gente va a los albergues en cualquier ciudad de México, se puede dar cuenta cómo los migrantes, hasta donde pueden, están o con su celular o en las computadoras de los albergues, monitoreando el transcurso de su andar, Okay. avisando dónde van, avisando a dónde van a seguir, en fin, o sea, hay programas hechos, alimentados por los albergues, prácticamente con información en tiempo real. Entonces, creo que ese es un asunto de muchísima importancia y que además, otra cosa que creo que es muy importante mencionar, la frecuencia de las comunicaciones entre los migrantes que ya están en donde decidieron o se vieron obligados a estar
y las familias que dejan, también las redes sociales pues han de alguna forma ayudado a cortar esas distancias y a que exista una mayor interacción entre los grupos que se quedan y los grupos que se van. También utilizan las redes, también utilizan las mismas redes por donde se mueven los migrantes. O sea, suponer que los migrantes empiezan a mover de la sierra al llano, pues, y solo se van a mover ellos, pues no, se mueve el crimen organizado también ahí, se mueven también las bandas. Entonces, pues como se van moviendo y como van tratando de encontrar caminos más seguros, también el crimen organizado se mete ahí, se infiltra entre las mismas redes de migrantes. En fin, el fenómeno me parece que es harto complejo, claro, y que no hay una forma, una sola, de aprenderlo así, con H intermedia. Hay que aprenderlo de muchas maneras y desde muchos lados. No, y como algo que también mencionabas hace rato, ¿no? Que es un fenómeno que tampoco van a parar, ¿no? O sea, por más que pongan una pared, un muro enorme, y en ese sentido, a través de lo que has estudiado, a través como ves el fenómeno de migración, que hoy en día puede ser, y entre comillas lo digo, una decisión de... como pues muchas personas nos podemos ver obligados a movernos por alguna razón, ya sea pues muy extrema como un secuestro, que tu vida esté en peligro, hacia otras a lo mejor como buscar una mayor remuneración económica con sus respectivos riesgos y también entre comillas mejor vida porque pues bueno va a estar en un país más caro. ¿Crees que de alguna manera el fenómeno se puede estar formulando hacia llegar a un equilibrio en el que cada vez sea un poquito más sencillo? Y a lo mejor eso ya es más complejo y depende pues de cada país, pero en este mundo cada vez más globalizado, que se vaya hacia un equilibrio en el que realmente sí se pueda decidir cada vez más. Claro que puede tomar años, puede tomar siglos, puede tomar mucho tiempo llegar a ese punto, pero que sea enfocado hacia esa pues ya decisión, ¿no? O sea, que realmente sí sea de que yo me quiero mover por esto y no porque tengo estas circunstancias que me están jalando. Pues lo que yo veo hoy en día es que lejos de pensar en que no haya fronteras, en que sea más fácil migrar, más seguro, que la gente acepte a las personas migrantes, yo lo que veo es todo lo contrario. Las fronteras más militarizadas, mayores requisitos para migrar, mayor criminalización de los migrantes. Y en ese sentido, pues me parece que lo que tenemos enfrente no son necesariamente las mejores condiciones para pensar que el flujo migratorio va a ser más abierto, más humano, sino todo lo contrario. Estoy ahorita pues pensando, por ejemplo, en aquellos años donde empezó a presentarse, tanto en el discurso como en la práctica, el neoliberalismo, la globalización, y nos decían pues que iba a ser un mundo sin fronteras y que iba a ser un mundo de libertad. Y pues lo que hoy tenemos paradójicamente es que, pues sí, podemos decir que la inmensa mayoría, si no es que todas, las mercancías pueden circular entre los países. Pues la gran paradoja de este sistema es que la gran mercancía del capitalismo, que es la mano de obra, claro, esa no se puede mover con libertad. Wow. Entonces, se mueve lo que producen los brazos, no los brazos. Entonces, pues esa es una locura. Y yo, por lo pronto, en los siguientes años, no veo por dónde los gobiernos comiencen a elaborar políticas públicas que permitan que entre el refrigerador a su país, pero también la mano de obra que hizo ese refrigerador. Entran los berries, pero no entra el campesino que lo siembra. Y justo, ¿no? O sea, como esta, pues la ironía, ¿no? Del asunto que no podamos movernos por circunstancias que también lo mencionabas hace rato, ¿no? Pues un presidente Trump puede dar un discurso por diversas razones que vienen aquí a robar, que nos vienen a quitar oportunidades, pero que a final de cuentas, pues en tu experiencia, pues realmente es buscar una mejor vida, ¿no? Simplemente. Yo no digo que los migrantes no puedan
y cometan algunos delitos en los lugares a donde llegan, pero pues lo que nos muestra su cotidianidad y las estadísticas de su presencia en otros países es que si algo generan es riqueza. La mano de obra migrante, entre comillas, ilegal en Estados Unidos, al año genera alrededor de 500,000 millones de dólares. Y mandan a México 50,000 millones de dólares al año en remesas. Es decir, si algo genera la mano de obra de México en Estados Unidos, es dinero. Y así podemos hablar de cualquier mano de obra en cualquier lugar del mundo, y lo que quieren es trabajar para tener un lugar digno donde vivir. En la medida en que se siga criminalizando al migrante, en la medida en que se siga viendo al migrante como extraño y al extraño como enemigo, pues en esa medida las políticas públicas no van a permitir pues que se abran las fronteras para un flujo más humano de un país a otro, justamente de las personas migrantes. Y entonces, a lo mejor en resumen, ¿tú cómo ves hacia dónde va la migración? ¿Cada vez es más difícil llegar a un lugar en el que podamos buscar unas mejores oportunidades con toda esta paradoja? Al día de hoy, sí, al día de hoy yo veo que es cada vez más complicado que muchos países generen condiciones para que la gente de esos países se quede, primera. Segunda, veo cada vez más complicado que los países de tránsito tengan el suficiente recurso humano, material, legal, para recibir a esos flujos migratorios que van de paso. Tercera, muy complicado para los países de arribo del nivel de México para poder recibir en condiciones dignas a la gente que llega. Y cuarto, el nivel de rechazo que hay en países como Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, etcétera, Francia, de la llegada de las personas migrantes, vuelve también muy complicado y muy violento su estancia. Claro. Pero además podemos revisar las olas tan fuertes de derecha que están recorriendo buena parte de los países del mundo, entre ellos los de Europa, ya no se diga nuestros vecinos del norte, que si algo tienen es un rechazo sistemático a la mano de obra migrante. Y entonces, al día de hoy, a tu pregunta, pues yo contesto, no soy futurólogo, soy historiador, pero con lo que hoy tenemos... En la historia ves el futuro. Me podría arriesgar a decir que en los próximos años no hay condiciones a la vista para mejorar estas tres territorialidades de las que yo te hablaba. Wow. La de origen, la de tránsito y la de arribo. Ah, qué fuerte. Y más, lo platicamos antes de iniciar la grabación, ¿no? O sea, que las circunstancias, pues, pueden ser muy complicadas, ¿no? O sea, la cuestión económica cada vez se complican más. Y en ese sentido, que también hay otros factores que quizá, como dices, no eres futurólogo, pero también yo creo que cada vez menos personas quieren tener hijos, menos personas, o pueden, ¿no? O sea, a lo mejor es una decisión que no es realmente decisión, ¿no? Porque es la única opción que a veces nos puede quedar. En ese sentido, como estos cambios generacionales, ¿hacia dónde pudiera llevar también la migración? Claro, o sea, podemos hablar del envejecimiento de algunas sociedades que a la vuelta de los años podrían incluso necesitar mucho más mano de obra migrante de la que hoy están recibiendo. Eso me parece que también hay que ponerlo sobre la mesa, como también poner sobre la mesa que no hay una sola razón que los obligue a salir de sus comunidades. Es decir, estamos hablando de gente que sale por problemas laborales, políticos, persecuciones, una guerra, una crisis climática, la pérdida de su empleo, en fin. O sea, las caras de las personas migrantes son tan variadas como variadas, inteligentes, novedosas, profundas, tienen que ser las reglas, las leyes, los programas de los gobiernos para atender adecuadamente a estas personas. Pues un fenómeno amplio, ¿no? Demasiado complicado que, como dices, no lo podemos ver desde una perspectiva nada más. Yo creo que hay que verlo desde un montón de lados porque
si lo vemos desde muchos lados, podremos dar soluciones mucho más amplias, profundas, robustas, que si únicamente lo vemos pues, por una óptica, ¿no? Creo que necesitamos ser mucho más amplios y profundos del fenómeno para entenderlo en todas sus dimensiones. Wow. Que justo lo que platicaba un poquito también la introducción con tu libro Oyentes y Vinientes me dio una perspectiva que no te pones a pensar, ¿no? De muchas áreas o personas que están en tu misma ciudad sufriendo o pasando complicaciones que ni nadie los está atendiendo, ¿no? Nadie está buscando el bienestar de las personas. Y ya para cerrar como un poquito, que como dices es complejo, nos podemos ir horas con pues, muchas preguntas analizándolo desde diferentes perspectivas, pero alguna persona que quisiera migrar, que esté como en una situación, o sea, ¿tú qué le recomendarías? ¿Qué es lo que sería como desde tu perspectiva, cuestiones que tiene que tomar en cuenta antes de tomar esa decisión para pues, tomar una decisión un poquito más informada, aterrizada? Y creo que es mejor saber lo que nos espera, ¿no? Antes de tomar cualquier decisión. Yo creo que la parte central es si se va a migrar, o sea, también es diferente migrar, entre comillas, con papeles, claro. Entre comillas, sin papeles. Si se va a migrar sin papeles, es fundamental que la gente esté consciente no solamente de los riesgos que puede pasar, sino también desde las bandas que trafican con personas, las mismas autoridades que los abusan, claro. Y también que tengan la seguridad del lugar en el que van a llegar, del empleo que les han prometido, ¿sí? Porque también hay mucha gente que se va, pues, porque el amigo, el primo les dijo y pues resulta que no, o se pierden en el intento. Entonces, pues, ¿cuál sería el comentario a esto? Es que desde antes de salir exploren la manera más segura de moverse, la manera más segura de llegar, porque lo contrario pues puede salir mucho más caro el intento de migrar y encontrar un lugar donde vivir que el quedarse en sus comunidades. La gente debe tener en cuenta que hacerlo en esas condiciones tiene un costo muy alto, no solamente económico, sino familiar, emocional, de seguridad personal, y que a veces lo que la gente va a encontrar en otros lugares pues es mucho menos de lo que se pierde en el trayecto y también en la comunidad que se deja. Y pues bueno, todo un tema que también en lo particular lo decía al principio, este hecho de moverte a diferentes ciudades te da como una perspectiva, ¿no? De que hay otras posibilidades, que hay otra manera de buscar, ¿no? Tu futuro, buscar mejores posibilidades, pero también con todo lo que nos platicas, pues bueno, yo creo que en general no es tan sencillo, no es algo que te tengas que aventar de vámonos y que bueno, también lo comentabas, ¿no? Me queda como muy grabado estas palabras de pues no me están dando el derecho a no migrar, ¿no? Y pues a veces es lo que hay que hacer. Claro, así es, no tengo el derecho a no migrar, pues entonces me veo obligado a salir. Pues, híjole, pues es un tema muy difícil, yo creo que pues a nivel mundial lo estamos viendo desde muchos otros rasgos y pues agradecerte, Lalo, que estés por acá. Al contrario, gracias a ti y bueno, pues espero que la gente que escuche la conversación pues le sirva la información, sobre todo para que se den cuenta que los migrantes no son criminales, que los migrantes no vienen a quitarnos empleos, ni mucho menos, que los migrantes buscan un lugar donde vivir de manera digna y mejorar su historia. Mejorar su historia, y en ese sentido creo que podemos hacer mucho como sociedad de paso y de recepción para humanizar su proceso migratorio. Y justo para cerrar, ¿qué podemos hacer de nuestras trincheras para, como sociedad, desde donde estemos, mejorar ese Yo proceso? Yo creo con que pues no los criminalicemos y los discriminemos, los reconozcamos. Me parece que con estas 3 acciones podemos aportar muchísimo
a dignificar la dura vida pues que les toca pasar cuando se ven obligados a migrar. Pues buenísimo. Pues Lalo, muchas gracias de nuevo por estar este jueves de Crear Historias. También gracias a todos los que nos escuchan. Como saben, cada jueves tenemos invitados que nos comparten su experiencia, su expertise en las áreas en las que se enfocan. Y por ahí, bueno, ahí les dejo en redes sociales también para cómo llegar a Lalo, que veo que eres muy activo en Twitter, que siempre estás como muy atento a las noticias, y si se quieren empapar pues mucho más del tema, pueden seguir a Lalo, pueden comprar sus títulos, que te da una perspectiva muy diferente de lo que es el fenómeno migratorio. Y pues bueno, yo soy Diego, sin más ni menos. Gracias, Lalo, nos vemos en otro jueves. Saludos. Bye bye.